Buenas soy la doctora Analia Nasser, personal fellowship en segmento anterior. En esta ocasión, hablando sobre casos complicados, pues voy a hablar sobre lo que es la catarata lunar. Bueno, las cataratas extremadamente densas siempre se han considerado como más desafiantes en lo que es la comercialización, no solo por su frecuencia, sino también por sus reales dificultades de manejo. Em, Aquí pues es esencial adaptar lo que es la técnica quirúrgica correcta, tanto la FACO, extracción de catarata extra e intracapsular, pues en relación con la historia clínica del paciente, las características de la catarata y la experiencia del médico también, ¿verdad? Para planificar correctamente el abordaje quirúrgico y prever la emulsificación del núcleo en un periodo de tiempo aceptable, pues es esencial evaluar el tipo y el grado de dureza del núcleo. También el desarrollo de pues, dispositivos y técnicas de FACO cada vez más eficientes ha reducido considerablemente las dificultades y las complicaciones asociadas con este tipo de cirugía, limitándolas particularmente a núcleos de verdadera dureza, coriácea, como en la llamada catarata nigra, y en aquellos casos en que pues, el núcleo duro es tan duro que se asocia con otras alteraciones del segmento anterior. Los problemas encontrados en este tipo de cirugía se determinan no solo por la dureza y las dimensiones del núcleo, sino también por el escaso grado de hidratación del cristalino, eh, la ausencia de reflejo rojo, una cápsula delgada y frágil, y las células que van a estar débiles o ausentes. Sin embargo, pues seguimos convencidos de que pues, esas cirugías deben realizarse bajo anestesia tópica, utilizando equipos de FACO con técnica coaxámico incisional y potenciando estas operaciones que se asocian con un alto grado de dificultad. Debemos hablar de cada paso, ¿verdad? Aparte pues, de la dureza del núcleo, es esencial tener en cuenta pues, otros aspectos para asegurar un buen resultado quirúrgico. Entonces, por eso pues, vamos a ver lo que son las dificultades individuales que pues, podemos enfrentar y sugerencias sobre soluciones para estas dificultades, ¿verdad? Las más apropiadas para cada una. Entonces, en cuanto al túnel, pues este debe ser ligeramente más corto y más ancho, ya que pues reducirá el peligro de quemadura de la herida, dado que la cantidad de ultrasonido y energía utilizada eh, en este caso pues probablemente va a ser mucho mayor que la de una catarata estándar. También va a permitir una mayor libertad de movimiento de la punta, que probablemente tendrá que trabajar durante más tiempo. Y otra ventaja adicional pues de este túnel más corto va a ser una menor tracción sobre el tejido adyacente. En cuanto a la capsulorhexis, pues la visibilidad es probablemente el aspecto más crítico. Un reflejo rojo reducido o ausente asociado con lo que es la densidad de este tipo de catarata va a reducir enormemente la visualización de la cápsula anterior. Entonces, la rexis debe ser idealmente intacta si el cirujano desea realizar una FACO con implantación de una lente intraocular en lo que es el saco capsular. Aquí un consejo útil es cambiar el ángulo del haz de la luz del microscopio para producir una mejor visualización o visibilidad de la cápsula. En caso de que la visibilidad siga siendo insuficiente, pues el uso de colorantes vitales, como lo que es el azul tripano, puede ser útil, ¿verdad? Además de mejorar la visibilidad de la cápsula durante lo que es la rexis, mejora la visibilidad durante la FACO, ayudando al médico, pues, a evitar traumatizar el borde de la rexis con la punta de FACO o con el chopper. Como vemos en la imagen, pues vemos cómo está el tinte, ¿verdad? En lo que es la cápsula anterior. Y pues se está haciendo la rexis y con la ayuda del azul tripán, pues podemos definir cómo, cómo va la rexis y cómo se va formando lo que es eh, en sí la rexis, ¿verdad? Con el azul, con el tinte. Independientemente de si la cápsula se trata con colorante o no, pues el siguiente paso es la inyección de un viscoelástico mm, mm, que tenga alta viscosidad en la cámara anterior, como lo que ya lo nota de sodio. Esto tiene propiedades dispersivas y cohesivas y tiene la ventaja de pues, aplanar la forma convexa de la superficie anterior del cristalino, aumentando la profundidad de la cámara anterior. Pues en este caso se ha reducido debido al gran volumen del cristalino y pues para reducir la tensión celular y orientar la rexis en la dirección que queremos, ¿verdad? Cuando el contenido del cristalino se licúa y no se ha inyectado un viscoelástico apropiado, pues típicamente el núcleo puede resumar en lo que es la cámara anterior, tan pronto como se perfora la cápsula anterior.
y la corteza blanca va a oscurecer la vista del cirujano. En este caso, pues el médico debe interrumpir el procedimiento de la rexis y para mejorar la visibilidad agregar una sustancia viscoelástica en lo que es la cámara anterior y eliminar el líquido turbio mediante infusión y aspiración, teniendo cuidado siempre de evitar la cápsula, ¿verdad? La rexis es un procedimiento difícil, no solo por la mala visibilidad, normalmente con una catarata muy dura o madura, la cápsula anterior se vuelve extremadamente frágil y va a tender a romperse en áreas inapropiadas, ¿verdad? Entonces la adición de un viscoelástico pseudoadaptivo va a conducir a una reducción de las fuerzas centrífugas de lo que es la cápsula ya abierta, facilitando la finalización y el posicionamiento del colgajo de la rexis. Una rexis grande de más o menos 5.5 a 6 milímetros o mayor, pues es aconsejable por varias razones. Pues aquí hay mayor libertad de movimiento de la punta de faco, con menos riesgo de dañar los componentes de la cámara anterior. Importante considerando que pues las manipulaciones dentro del saco capsular pueden ser prolongadas y traumáticas y eso también va a reducir el síndrome de contracción capsular. En caso de dificultades, pues una rexis grande puede permitir la luxación del núcleo en la cámara anterior y su posterior extracción con un gancho una vez que la incisión corneal se haya ampliado. Ya en cataratas extremadamente maduras, pues la cápsula anterior puede contener depósitos de calcio o placas focales densas que pueden interferir con el procedimiento de una rexis normal. Y el médico debe guiar pues el corte de ellas o si esto no es posible, pues hay que usar tijeras, ¿verdad? Vanas, por ejemplo, o tijeras vítreas curvas para cortar estas áreas que son densas. Bueno, y cuanto a la hidrodisección o hidrodelineación, pues antes de proceder puede ser eh, útil retirar una pequeña cantidad de viscoelástica de la cámara anterior, ejerciendo presión moderada sobre lo que es el túnel con una cánula de hidrodisecación. Y esta maniobra va a evitar cualquier aumento excesivo de la presión intraocular durante la hidrodisección. Esta hidrodisección pues separa la cápsula de la corteza externa del núcleo duro y pues debe realizarse con mucha precaución, ¿verdad? Como ya sabemos. Entonces se utiliza una cánula de calibre 26 para levantar la cápsula anterior y el médico inyecta cuidadosamente lo que es el BSS de una forma delicada y progresiva por debajo de lo que es la cápsula cerca del ecuador para desplazar ligeramente hacia adelante lo que es el gran núcleo. Este desplazamiento pues debe ser detenido tan pronto como el núcleo se mueva hacia lo que es la rexis para evitar el bloqueo cápsula lenticular. Se recomiendan pues maniobras de hidrodisección repetidas y extremadamente delicadas. Más específicamente pues se debe completar la mitad de la hidrodisección, luego empujar el centro del núcleo elevado con lo que es la cánula para deprimir el núcleo posteriormente. Se realiza una hidrodisección cautelosa adicional en lo que es el lado opuesto. Si es necesario, pues el médico puede cometer un procedimiento limitado de viscodisección para rotar el núcleo. Esto es importante ya que el desplazamiento anterior del gran núcleo lunescente, en ese caso, durante la hidrodisección puede provocar un bloqueo capsular reticular, como mencioné. En este caso, pues si el médico procede con inyecciones agresivas adicionales de líquido por debajo del núcleo, la cápsula posterior puede distenderse y romperse, ¿verdad? Otro aspecto importante es que puede aumentar la complejidad de esta operación, pues es la presencia de fuertes adherencias corticocapsulares que pueden interferir con la rotación del núcleo. Y este procedimiento pues debe realizarse muy delicadamente sin aplicar fuerza excesiva, ¿verdad? Antes de que el médico comience con el ultrasonido es esencial que el núcleo pueda girar libremente dentro del saco capsular 300 a 360 grados, ¿verdad? Y además de la dureza del núcleo y el aumento del volumen del cristalino, con esas cataratas tan duras, pues las fibras del cristalino suelen estar modificadas. Estas van a ser muy compactas, cohesivas y tenaces, haciendo que la hidrodelineación y la formación de una cáscara epinuclear pues sean casi imposibles, ¿verdad? El cual es un procedimiento que pues ni se recomienda. Además absorben la energía de Faco y hacen que la división sea un procedimiento más difícil. Cuanto a la fragilidad sonular, pues es importante recordar que la debilidad sonular o la ausencia completa de algunas zónulas es un problema muy importante para el médico, ¿verdad? En este caso, el cirujano. Esto puede estar asociado con la edad, en este caso avanzada, con episodios traumáticos previos que pueden haber pasado desapercibidos, o con un debilitamiento crónico como acumulativo de las células asociado con microtraumas que
la enorme masa del núcleo cataratoso va a inducir perfusión a lo largo del tiempo, ¿verdad? La fragilidad celular es particularmente problemática en la ausencia de un epinúcleo. Aquí pues la cápsula posterior va a tener una mayor tendencia a desplazarse hacia lo que es la punta de Faco, incluso con un grado mínimo de surgimiento por su oclusión. Y la laxitud capsular severa, inducida por lo que es la debilidad celular, va a aumentar el riesgo de ruptura capsular. Y en un intento por evitar este problema, un médico que pues es inexperto, puede considerar emulsionar los últimos fragmentos nucleares restantes, operando más cerca de la córnea y pues va a generar pérdida de células endoteliales y por ende edema, ¿verdad? Si el médico sospecha eh, una debilidad celular clínicamente significativa, una condición frecuentemente observada en estos casos, pues se debe utilizar un anillo de tensión capsular, ¿verdad? Un CTR. Ha habido mucho debate respecto al momento más adecuado para esta maniobra particular. Algunos médicos creen que el anillo de tensión debe insertarse tan pronto como se observe cualquier grado de debilidad, generalmente antes del procedimiento de FACO, mientras que otros médicos consideran que debe insertarse eh, antes de la irrigación-aspiración o antes de implantar la lente, ¿verdad? Que esta es la solución más popular. Sin embargo, pues algunos médicos no recomiendan la aplicación de estos anillos, ya que consideran que con el tiempo un saco extremadamente debilitado podría resultar en una luxación del complejo lío-anillo de tensión saco capsular hacia lo que es la cámara posterior, el cual es una situación que es difícil de manejar en comparación con la luxación del complejo lío saco capsular. Cuando la facomulsificación como tal, pues ya cuando se ha completado la hidrodisección y el núcleo ya ha sido rotado, pues hay que comenzar con la faco, ¿verdad? Ese procedimiento es más factible y se usa con mayor frecuencia debido al desarrollo de los nuevos instrumentos de facomulsificación y nuevas técnicas quirúrgicas como lo que es el FacoShop, cirugía de catarata por microincisión coaxial. Y bueno, antes de emulsionar el núcleo, el cirujano debe aspirar una pequeña cantidad de viscoelástico que fue colocado cerca de la superficie del cristalino para evitar obstruir la punta y provocar una quemadura de herida, por ejemplo, y para asegurar una mejor circulación de la BSS en la cámara anterior. Aquí, independientemente de la técnica de FACO que prefiere el médico, pues se requieren niveles de energía más altos en comparación con la cirugía estándar, ¿verdad? De catarata, con un aumento potencial en el riesgo de dañar el endotelio y romper la barrera hematocular. Estas cataratas solo deben ser operadas por cirujanos expertos, según menciona la literatura, ¿verdad? Y pues eh, por la grado de dificultad, pues tiene lógica, ¿verdad? Eso deben utilizar los equipos de FACO eh, más recientes, ya que estos van a permitir modificar los parámetros con una reducción en los tiempos quirúrgicos y la cantidad de energía utilizada. En cualquier caso, en comparación con una catarata estándar, pues la FACO de ese tipo de catarata requiere considerablemente pues, más tiempo, ¿verdad? Como lógica. Al retirar esos núcleos, muchos médicos aún proceden con procedimientos de esculpido. Aquí es esencial crear un espacio en el centro del núcleo, lo que permitirá em, la manipulación de los fragmentos nucleares y la punta de Faco. Este espacio puede es esencial porque la mayor potencia de Faco y el mayor uso de viscoelástico van a aumentar el riesgo de quemadura de la herida. Las maniobras deben ser muy delicadas para evitar afectar la cápsula y las ónulas, y normalmente se utiliza una punta de Faco de 45 grados para estas maniobras. Sin embargo, pues se menciona que una punta de 30 grados puede permitir una mejor oclusión en las etapas sucesivas de la Faco. Durante el esculpido, pues se menciona que la potencia de Faco, la tasa de flujo y el vacío deben ser relativamente bastante altos, eh, considerando un 80% de energía, 25 veces por minuto y 140 milímetros de mercurio, respectivamente. Y esto aumenta ligeramente los riesgos operativos de ruptura capsular, daño capsulosonular y el contacto entre los fragmentos duros y el endotelio corneal. Y luego, pues el médico puede elegir una de las técnicas adecuadas para este tipo de núcleo, por ejemplo, lo que es la técnica de Flick, la fractura in situ, la técnica de fractura nuclear, que es el Divide and Conquer, entre otras, ¿verdad? Esas técnicas lo que hacen es que implican fragmentar el núcleo en piezas pequeñas con separación externa. Sin embargo, pues se menciona que estas técnicas generan tensión capsulosonular.
Pero pues hay otras técnicas como lo que es el Faco Shop, descrito por Nagahara, y la técnica de Stop and Shop, descrita por Cobb, pues reducen la tensión cápsulo-celular y es un factor extremadamente importante en estos ojos, ¿verdad? La técnica de Quick Shop es una variación del Faco Shop con una reducción en la cantidad de ultrasonido utilizado y la fragmentación manual requerida. Esto permite una reducción de energía con una disminución del riesgo de quemadura de herida, tiempos operativos más cortos y una reducción en la cantidad de tensión sobre las células. Como vemos pues en la imagen, este es un paso de facomulsificación coaxial de un gran núcleo de catarata, en este caso luminescente, realizado pues utilizando la técnica de corte, ¿verdad? Esa técnica es particularmente adecuada para el manejo de la mayoría de estos núcleos luminescentes, con la excepción de los que son extremadamente duros. La técnica pues implica el uso de un vacío alto para crear el máximo agarre y un chopper. La punta de faco se utiliza para crear un surco profundo en el centro del núcleo usando pulsos de ultrasonido. La punta de faco se utiliza por tanto como punto de pivote para fracturar el núcleo en piezas, moviéndolos hacia lo que es el chopper, que se ha empujado de arriba hacia abajo frente a lo que es la apertura de la faco, y el elemento vertical del chopper se empuja verticalmente hacia abajo para crear la grieta. Con esta técnica, pues el chopper va a permanecer siempre dentro de la rectus, que siempre esté visible y bajo el control total del médico, ¿verdad? Para evitar el riesgo de sobreolólisis o ruptura capsular, pues el chopper vertical no se extiende más allá de los bordes de la rexis hasta lo que es el ecuador, como ocurre en la técnica clásica de Faco Chop. El movimiento de separación lateral va a extender la grieta a través del núcleo y separará las dos mitades. El mismo procedimiento se repite varias veces hasta que el núcleo se divide gradualmente en 4 o más fragmentos. La punta de faco de 15 grados pues es la más adecuada para esa técnica, y con núcleos muy duros el médico puede desear empalar, perdón, el núcleo en una posición excéntrica en lugar de la posición central preferida durante la extracción de una catarata estándar para iniciar lo que es el groove. Si el médico no configura niveles de vacío adecuadamente altos, em, resultando pues en un poder de sujeción inadecuado, el chopper va a desplazar los fragmentos lejos de la punta de faco y será pues mucho más difícil eliminar los fragmentos más grandes del saco. Con estos núcleos inusualmente densos, el médico debe crear un surco central anterior para permitir que la punta de faco empale lo que es el núcleo, que está muy compacto, en una posición profunda y periférica, y eso sería mucho más difícil si no se crea un surco, ¿verdad? Para un empalamiento óptimo del núcleo con luxación, pues el cirujano deberá traer la manga de radiación y exponer más lo que es la punta de faco. Pues independientemente de la técnica preferida por el cirujano moderno en este caso, como lo que es el Divide and Conquer, el Stop and Chop o el Chop, el principio básico es el mismo: la creación de múltiples fragmentos de tamaño pequeño que son más grandes y mucho más densos que los otros tipos de núcleo. Posteriormente, pues los fragmentos eh, se van a dividir en piezas aún más pequeñas y se tiran con el chopper cerca de la punta y se guían delicadamente hacia ella. Al final, bueno, perdón, al igual que con una catarata estándar, pues las piezas se emulsionan y expiden sucesivamente. Sin embargo, pues en este caso el vacío es mucho mayor y se requerirán ráfagas cortas ocasionales de ultrasonido que van de 20 a 40%. Durante este paso, pues los movimientos de la mano no dominante, pues aquí son fundamentales, ¿verdad? Y que pues el médico tenga esta eh, estrategia con las manos, ¿verdad? En el pasado, pues la obstrucción del tubo por fragmentos nucleares rígidos era un problema frecuente, aunque pues esto se ha resuelto en gran medida. Estas piezas pueden obstruir la punta de faco, resultando en una mala capacidad de seguimiento, lo que produce turbulencia excesiva dentro de lo que es la cámara anterior, con trauma para lo que es el endotelio. Pues hoy en día las máquinas modernas de faco reducen considerablemente la cantidad de energía y calor producido con una mayor capacidad de seguimiento asociada a una menor vibración de los fragmentos dentro de la punta de faco. Hay signos que el médico pues, debe reconocer cuando la punta de faco está parcialmente o completamente destruida, pues como es lo que es la
aparición repentina de material lechoso emulsionado frente a la punta del ultrasonido y la disminución repentina de la capacidad de seguimiento. Hay muchas ventajas asociadas con lo que es la técnica de cirugía de catarata por microincisión coaxial con el uso de nuevos equipos de FACO. Además de una mayor maniobrabilidad de los instrumentos, también hay mejor mantenimiento de la cámara anterior, reducción del astigmatismo inducido, menor trauma quirúrgico. Una catarata en piel madura, pues las nuevas tecnologías conducen a una reducción del flujo intraocular, mayor eficiencia, una reducción del ultrasonido y una ejecución más sencilla de lo que es la técnica Chopper. Durante la facomulsificación, las inyecciones repetidas de viscoelástico dispersivo o pseudoadaptativo, si se usa correctamente, pues en la cámara anterior y posterior, crean espacio, protegen el endotelio, permiten una mejor posición del núcleo para lo que es la emulsificación y permiten emulsificar a una distancia segura de la cápsula posterior. Debido a los tiempos quirúrgicos prolongados, estos viscoelásticos pues están indicados por su mejor retención en comparación con los viscoelásticos cohesivos, es decir, que persisten más tiempo dentro del ojo. En particular, pues dado que la cápsula posterior es frecuentemente más delgada y está estirada por el gran volumen del cristalino, pues será débil y flácida con pliegues y latitud y tenderá a ser aspirada hacia lo que es la punta del faco con un mayor riesgo de ruptura. Esta posible complicación se ve exacerbada por el hecho de que ese tipo de catarata se caracteriza por la ausencia o reducción de un epinúcleo que protege la cápsula posterior y pues obliga al médico a trabajar más cerca de la cápsula posterior y de la periferia ecuatorial, particularmente cuando se ha creado un surco muy profundo central, ¿verdad? Y por eso pues es recomendable realizar varias inyecciones de viscoelástico, en este caso de dispersivo, como mencioné, detrás del núcleo durante la FACO, inyectándolo en varias áreas para crear una capa delgada pero uniforme, ¿verdad?, entre lo que es el núcleo y la cápsula posterior, creando un epinúcleo artificial, por así decir, que separe la cápsula posterior del plano de operación. Los fragmentos nucleares pequeños ocasionalmente quedan atrapados en la incisión secundaria o debajo del iris, particularmente si se utilizan viscoelásticos dispersivos. Aquí el médico debe buscar esos fragmentos y ser particularmente diligente al retirar el viscoelástico. Para reducir el riesgo de quemadura de la herida, dado que se requiere una mayor cantidad de ultrasonido para fracturar un núcleo denso en comparación con una catarata estándar, el túnel corneal construido debe ser más ancho y corto para permitir la salida de fluido que va a enfriar la punta de faco. Esta complicación, gracias a las mejoras tecnológicas, específicamente los diseños de puntas de faco, las agujas con unión de doble manguito y el Aspiration Bypass Hole, que no es tan común como en el pasado, ¿verdad? De todas formas, si la decisión se crea en córnea clara al final de la faco, pues el médico puede observar siempre un edema moderado del estroma corneal debido al aumento de la energía que se utiliza, ¿verdad? Y en cuanto a los pasos sucesivos, una vez que el núcleo se ha eliminado completamente, el resto de la cirugía pues es exactamente igual que una catarata estándar, ¿no? Se sigue la aspiración de la corteza, la implantación de la lente dentro del saco, la hidratación del túnel y eso. Sin embargo, pues al final del procedimiento, si el saco capsular pues parece estar comprometido en tal grado que no soportará el alivio con el tiempo, pues el cirujano puede optar por implantar la lente en cámara posterior con fijación transescleral o iridiana o una lente en cámara anterior, ¿verdad? En el posoperatorio, pues el edema del estroma corneal se observa con frecuencia el día después de la FACO en este tipo de cataratas. Generalmente es muy leve y es el resultado de la pérdida de células endoteliales o trauma inducido por la turbulencia de los fragmentos nucleares duros que rozan el endotelio corneal, creando edema, ¿verdad? La literatura dice que puede ser muy leve, pero pues muchas veces hemos visto cataratas posoperados de cataratas de este tipo que pues vienen con mucho edema, ¿verdad? Entonces son cataratas un poquito complicadas. Sin embargo, pues esto generalmente desaparece con el transcurso de unos pocos días, según la literatura, dependiendo de qué tan grande es el edema. En cuanto a las conclusiones, pues se menciona que la extracción de una catarata lunescente requiere una planificación preoperatoria cuidadosa, debe ser realizada por un médico experimentado, como mencioné al inicio. Se cree que la anestesia tópica es la elección electiva para remover ese tipo de catarata mediante el FACO
y pues usando ayudas para minimizar las dificultades asociadas con ese tipo de catarata, como lo que es la visualización de la cápsula anterior con colorantes, el uso de viscoelástico pseudoadaptativos, protección de las zonas debilitadas y la cápsula posterior, la FACO, etcétera. Pues el uso de dispositivos de FACO de última generación y las técnicas quirúrgicas pues asociadas con bajos niveles de trauma en los últimos años han significado que la extracción de cataratas lunescentes se ha convertido en una operación quirúrgica que se realiza con mayor frecuencia y con buenos resultados.